participante. A continuación voy a proceder con el curso de Psicología Comunitaria y Psicología Social. Quien les habla es el psicólogo Gregorio Vilcapoma Pérez, quien va a estar a cargo de dirigir esta clase de hoy, que básicamente va a tanto a las carreras de ciencias sociales y también ciencias de la salud. Si tuvieran algún inconveniente, por favor, voy a estar atento para responder algunas preguntas a través del mensaje. Bien, voy a proceder con la ponencia. Bien, es un tema muy interesante hablar de la psicología comunitaria y diferenciar también desde sus puntos, aspectos o de los enfoques de otras ramas de la psicología. La psicología social y la comunitaria básicamente forman parte de un trabajo multidisciplinario y que otras ramas de la psicología también van por ese lado. Partiendo de la psicología comunitaria y al mismo tiempo vamos desglosando a la psicología social, por favor, ¿podrían desactivar su audio? Bien, gracias. Bien. Entonces, llegando desde siendo, ¿qué entendemos por psicología comunitaria? Me gustaría escuchar sus conocimientos previos y en base a eso poder seguir continuando con la clase. La clase quiero que sea participativa también por parte de la audiencia. A ver, Jocelyn, por favor, hay que desactivar su audio. Muy bien. Bien, vamos a partir a través de la historia, ¿no? Primeramente hay que entender cómo es que la psicología comunitaria llega hasta nuestra actualidad. Miren que es algo interesante tocar la historia de ello para entenderlo mejor. En la psicología comunitaria, el año de 1965, a inicios de ello, voy a ver el mensaje. Buenas noches, Nila, con dos. La psicología comunitaria, como lo escribe Maritza Montero en su libro La Introducción a la Psicología Comunitaria, parte desde el año de 1965. 1965, la psicología comunitaria estaba dando sus primeros inicios. Pero ¿qué pasaba ahí? Bueno, muy bien, Pedro, muy bien. La psicología comunitaria está referida a los problemas de la comunidad. Excelente. Muy bien. Y justamente la psicología comunitaria del año 1965, como les mencionaba, parte en la conferencia de Massachusetts en los Estados Unidos. Justamente aquí, en este año, se reúnen psicólogos tanto en el ámbito clínico, social y educativo, y con la participación de estudiantes también. Pero lo hicieron con el fin de poder discutir, ¿no? O sea, ¿qué función cumpliría un psicólogo en un aspecto, en el área comunitario? ¿Qué podría cumplir en el área comunitario un psicólogo? Obviamente, en ese entonces, en la conferencia de Massachusetts, lo que justamente en la perspectiva de los Estados Unidos planteaban de que el psicólogo tiene y debe tener un enfoque psicoterapéutico, de que en ese entonces en los Estados Unidos consideraban que todos los problemas tendrían que ser medicados y que todos los problemas tendrían que tener de recibir todos un tratamiento psicológico o psicoterapéutico. Eso era la perspectiva de ellos, de hacer una intervención, entre paréntesis, una intervención médica. Más era por un tema médico. Pero mire que lo más interesante también en Puerto Rico, como es más cerca a los Estados Unidos,
¿no? A través de José Luis González, que también es un psicólogo también, que parte desde la psicología comunitaria, da los primeros inicios, ¿no? Eso ha influenciado de que Puerto Rico, pues, ha tenido en el tema de posgrado la maestría en psicología comunitaria, incluyendo el doctorado. Entonces, genera esa, la idea parte en los Estados Unidos, pero José Luis González no es que justamente parte de ello de que no comparte tanto la idea de lo que plantea en los Estados Unidos en la discusión acerca de la conferencia que debe ser desde un aspecto más psicoterapéutico o médico, sino que aquí justamente parte la identificación o desarrollar las habilidades directivas de cada participante, la que conforma de una comunidad. Eso era en ese punto, pero mucho más allá después de ahí, estamos ¿no? En el tema, ¿no? En el América de anglosajona, que es la que corresponde justamente, esta discusión se conlleva en la América anglosajona que conforma los Estados Unidos y Canadá, que tenían esta perspectiva de verlo. Pero ¿cómo llega el año en América Latina? El contexto latinoamericano. El contexto latinoamericano, justamente el país que lo concretiza o que lo oficializa, cuál debería ser el labor más adecuado de un psicólogo en el aspecto comunitario, es en Venezuela. ¿Cómo así surge en Venezuela? Estamos hablando del año de 1952. 1952 y 1958 justamente Venezuela estaba pasando por una dictadura por Marcos Pérez Jiménez. En ese entonces había un tema por, boom, por el petróleo. Entonces había un periodo caracterizado por la represión política, ¿no? Y las violaciones de los derechos humanos. Entonces, durante ese tiempo eh, se ahogaron las libertades, ¿no? Civiles, habían persecuciones o los movimientos sociales y los políticos. Obviamente estamos hablando de la represión de género también y hace un fuerte malestar para la sociedad. Lo que después de esa caída del régimen de Pérez, justamente las ideas orientadas hacia la democracia empiezan a participar, ¿no? Surgen varias necesidades. Y eso es uno de los antecesores que da unos inicios en Venezuela, la psicología comunitaria. Pero ya estamos hablando más o menos a fin de la dictadura y al inicio de la democracia entre el año de 1958, tras la caída de Pérez Jiménez, el año 1958, Venezuela entra en una nueva era democracia, ¿no? Justamente ahí asume pues el pacto del punto, ¿no? El punto fijo, ¿no? Entonces, eso que generaba, había un acuerdo justamente con los principales partidos políticos del país, aunque obviamente la democracia pues traía ciertas dificultades en ese entonces. Bajo esa necesidad y tanto en la transformación social, pues obviamente se creía que la erradicación de los movimientos populares. Entonces, había ciertas dificultades, porque cuando genera el boom del petróleo, por un lado, pues había una desigualdad en aquel entonces. Entonces, por eso justamente hay parte de que Maritza Montero, en su libro El año 2004, ¿no? Explica de que la psicología comunitaria se hace, o sea, se oficializa en Venezuela. En Venezuela da sus inicios principales, es ahí justamente ella vea de que la psicología comunitaria no se trata de realizar un tratamiento psicoterapéutico, no se trata de hacer una intervención médica. La psicología comunitaria es eso, para Maritza Montero que lo definía. Pero justamente esa idea, tomando en base Maritza Montero de lo que había hecho un labor de José Luis González en Puerto Rico, quien había desarrollado estas actividades, ella toma en base al trabajo que había hecho. Entonces, Marisa Montero justamente aquí nos explica, ¿no? Que la psicología comunitaria es un producto, un desarrollo disciplinar
que ha sido conformada como una rama de la psicología. Entonces, esta disciplina científica, pues, que ha configurado un objetivo. Por eso es que la psicología comunitaria o un psicólogo que va a estar en un ámbito comunitario, generalmente no va a ir a hacer un tratamiento psicoterapéutico, vuelvo a decir, sino que va a ir justamente, es como un agente de cambio, ¿no? Es un agente de cambio. El psicólogo que hace es de descubrir los pobladores de esa comunidad. Algunos te dirán que son gasfiteros, algunos te dirán que son buenos en construcción, algunos te dirán que son buenos construyendo instrumentos. Entonces, hay una perspectiva diferente. Entonces, la psicología comunitaria va mucho más allá de hacer una intervención psicoterapéutica, sino va en función a qué cosa, a descubrir las habilidades de cada comunidad. Y eso lo voy a explicar más adelante. Eso es desde la perspectiva de Maritza Montero, que eso es la psicología comunitaria. Pero una cosa es la psicología clínica, ¿no? Que estudia los trastornos mentales y hace los tratamientos. Esa es una perspectiva diferente, pero aquí en la psicología comunitaria se rompen esos paradigmas y se parten desde un punto, como decía uno de sus colegas, un trabajo con la comunidad. Entonces, conocimientos y haciendo práctica. Bien, esa es la perspectiva de Maritza Montero. Generalmente, quien es una de las pioneras es Maritza Montero, un gran libro. Después de la ponencia les voy a facilitar. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Los objetivos de la psicología comunitaria. Los objetivos de psicología comunitaria, justamente la primera, la que prevalece es la autogestión, ¿no? La autogestión, pues justamente el objetivo en este punto de la psicología comunitaria es lograr la autogestión, como dije, ¿no? ¿Qué cosa? Para lograr que los individuos produzcan y controlen los cambios en su ambiente inmediato, ¿no? Aquí, justamente, la habilidad de descubrir de cada una de estas personas. Ahora, la psicología, las características generalmente de la psicología comunitaria, justamente se ocupa en los fenómenos psicosociales, que básicamente lo caracteriza por ser un comunitario, ¿no? ¿Qué cosa va a tomar? Va a tomar un contexto cultural y social de alguna forma en la que surgen también. Por un lado, también va a ser que concibe la comunidad como una parte dinámica, compuesta por agentes activos. ¿Y quiénes serían los agentes activos? En este caso, agentes activos, actores sociales, ¿no? Los actores sociales también forman parte. Entonces, el psicólogo en este caso encaja como un agente de cambio, ¿no? Es un agente de cambio, ¿no? Como también actores sociales puede ser, sí, porque justamente en este trabajo van a incluir como los trabajadores sociales, como el psicólogo social, comunitario, ¿no? Que básicamente viene la construcción en la realidad en los que ellos viven. Pero por un lado también lo que va a caracterizar es que justamente viene las carencias o algunas debilidades también en el punto de la intervención en la comunidad que viene. Por un lado está la toma en cuenta de la realidad cultural. ¿Qué quiere decir? Por eso justamente aquí vamos a tratar el tema del sentido comunitario o el sentimiento comunitario. Básicamente Maritza Montero lo conoce como sentido comunitario. Pero ¿qué viene a ser el sentido comunitario si hablamos aquí? ¿No? El tema de sentido comunitario viene justamente, está relacionado con los procesos o con el vínculo afectivo que viene entre los integrantes de la comunidad, ¿no? ¿Qué tanto existe la empatía en esa comunidad? ¿Qué tanto existe la empatía en esa comunidad? Pero Montero ya también menciona, muy aparte de que exista este tipo de vínculos entre estos grupos, tanto el líder y los colaboradores, entre los diversos integrantes de la comunidad, es que justamente tiene que haber esa comunicación, o en algunos casos Montero lo conocía también el sentido comunitario como la cohesión, o sea, la unión o el vínculo donde estos grupos integrantes estén más unidos para poder, ¿qué?
con el fin de que puedan desarrollar alguna de sus dificultades, la que presentan. Generalmente las comunidades carecen de un liderazgo, ¿no? Entonces, ahí encaja justamente el sentido comunitario. Por favor, tenga un poco más cuidado con su audio. Entonces, Montero, ante eso voy a dar un pare aquí, ya que estoy hablando de sentido comunitario. En el sentido comunitario, Maritza Montero, ella considera que existen cuatro componentes del sentido de comunidad, y una de ellas es la membresía, la influencia, la integración y la satisfacción de las necesidades entre las comunidades que van haciendo. Y por un lado también está el compromiso y los lazos emocionales, ¿no? Justo como yo decía, ¿no? Entonces, ese es el punto del sentido comunitario. Pero hay uno que también lo que le caracteriza es que justamente incluye la diversidad cultural, lo económico. Pero por un lado también vamos a ver que las capacidades eh, donde las personas generalmente tienen una perspectiva diferente en la opinión, y eso lo vamos a ver en la familiarización o en el diagnóstico participativo, que generalmente lo vamos haciendo. Ahora, la psicología comunitaria también va a buscar que la comunidad tenga pues el poder o el control, es decir, que hablando desde el sentido comunitario, que los integrantes del grupo de la comunidad pues tengan el control de su población, de que ellos mismos tengan la capacidad de poder gestionar, ¿no? De que ellos puedan elegir a un líder adecuado quien pueda hacer todas las gestiones para que puedan, o lo que requiere su comunidad, ¿no? Pero justamente el psicólogo comunitario es la que dirige esto, la que encamina y eso. Pero por un lado va a tener una condición política. Tanto vamos a ver que supone la formación de una ciudadanía, fortaleciendo la sociedad civil. El otro lado es la acción comunitaria, porque va a fomentar la participación y da a través de ello, porque cuando hablamos en una comunidad, cuando hacemos un diagnóstico participativo, todo ello se realiza bajo una participación, donde cada uno de ellos van a hacer sus opiniones, ¿no? Porque digamos que en el tema de violencia, ¿no? Una violencia intrafamiliar que esté sucediendo en una comunidad en su mayor prevalencia. Entonces, a través de sus actores sociales, ellos van identificando, van a hacer una discusión, pero ¿qué influye a que la violencia intrafamiliar en nuestra población esté amedrentando o que siga creciendo con mayor frecuencia? ¿No? Entonces, ellos a través de su participación van buscando, o sea, van desarrollando y van buscando posibles soluciones. Pero en eso justamente influye el psicólogo comunitario, quien es la persona quien canaliza o quien dirige a ellos. Más adelante lo vamos a especificar, ¿no? Esto es una de las características que estoy mencionando. Por un lado es la ciencia aplicada. ¿Por qué la ciencia aplicada? Porque generalmente aquí en la psicología comunitaria, pues es más una metodología de investigación cualitativa, porque nosotros ¿qué hacemos? Vamos a la entrevista, escuchamos la opinión de cada uno de los participantes, pues no. Entonces, a la vez tiene un carácter científico, porque ¿qué cosa va a producir? Produce reflexión, críticas y teorías también en base a ello. Ahora, en la metodología, Maritza Montero, esto es justamente la que nos plantea, muy aparte de lo teórico que estamos mencionando y lo que hace un rato decía, la familiarización. La metodología en un trabajo en la comunidad es, lo primero, es la familiarización. ¿Qué es la familiarización? Montero nos dice que la familiarización es un proceso de encuentro entre agentes externos y internos. Entonces, los agentes externos, ¿quiénes serían? Los psicólogos comunitarios, ¿no? Entonces, generalmente, ¿no? Eh, muchos piensan de que cuando hablamos de familiarización, que al momento de intervenir en una comunidad, bueno, en este caso los psicólogos van a tener que ir con su uniforme, ¿no? Con la chaqueta de azul eléctrico, ¿no? O con su azul marino. Entonces, cuando se hace la familiarización, este tipo de formalidades que el psicólogo generalmente en el ámbito clínico los utiliza, ya no existe, ¿no? Justamente en la familiarización, el psicólogo
tiene que formar parte del grupo de la comunidad, ¿no? O sea, debe compartir su cultura, las costumbres que tienen estas poblaciones, pero no pueden, el psicólogo no puedes ir como psicólogo a una comunidad para trabajar con tu chaqueta, ¿no? Con tu uniforme, ¿no? Con tu WIS, con tu WISE, o con tus instrumentos proyectivos o psicométricos. Entonces, no se trata de aquí en la psicología comunitaria eso. Justamente aquí el psicólogo, quien va a intervenir en esa comunidad, tiene que vestirse justamente como lo hace la población, ¿no? O sea, no puede ser diferente a ellos, tienes que ser casi parecido a ellos, hasta en su forma de vestir. Eso es lo que hace la psicología comunitaria desde la perspectiva de Maritza Montero. Entonces ahí, ¿no? A la comunidad, dejas a un lado tu chaqueta de azul eléctrico o azul marino o tu guardapolvo que tengas, no llevas eso, te pones una ropa que lo que ellos hacen. Pero antes de ingresar a esa población donde tú vas a intervenir o lo que va a intervenir el psicólogo, lo primero que tiene que hacer es el mapeo. El mapeo es lo muy importante. ¿Por qué el mapeo? Tenemos que ver la ubicación. ¿Dónde queda esa población? ¿No? ¿A qué distancia queda esa población para ti? Entonces, cuando hacemos el mapeo, también muy aparte de ver la distancia del lugar donde te encuentras, hay que ya saber quiénes son las autoridades, ¿no? O cuántas, más o menos, cuántos pobladores viven en esa pequeña población. Y quién es el presidente o el vicepresidente, ¿no? Quienes conforman o quién es la que lidera a esa pequeña población. Ese es el mapeo. Pero muy aparte de ello, hay que conocer la historia de esa población, la historia. La historia es lo más importante, ¿no? ¿En qué año se formó como centro poblado? ¿No? ¿Y en qué año fue sus primeras autoridades? ¿Cuál es la costumbre que ellos tienen? Algunas fechas importantes en esa comunidad que se desarrollan, ¿no? En cada año. Hay un calendario programado de ellos. Entonces, ¿qué estoy haciendo con eso? Ya estoy familiarizándome con la población, ya estoy conociendo. Y cuando yo, como psicólogo comunitario, voy a hacer intervención, ya conozco, ¿no? Entonces, como toda comunidad siempre reconoce a los visitantes que ellos vienen, ¿no? Pues lo típico, ¿no? Sus platos típicos, sus bebidas. Imagínate que tú vas y no recibas el plato, de repente no lo vas a comer, lo que te están invitando. Entonces, ¿qué estás haciendo? Ahí ya no estás haciendo ninguna familiarización, lo estás categorizando. Entonces, la población no lo acepta como debe ser, ¿no? Ah, este señor o el psicólogo que vino no come esto, no hace esto. Entonces, la familiarización viene parte de ello, de formar esa estructura, de ganarse la confianza de la comunidad. Y en base a ellos como profesional y la población confía en ese profesional, quien va a ser un agente de cambio o un agente de cambio que va a dirigir a ese grupo de la comunidad. Entonces, allí es el punto donde el psicólogo tiene que formar parte de ellos, ¿no? Tiene que formar parte de ellos exactamente. Ahora, muy aparte de la familiarización, ese es el punto, ¿no? Lo primero que se hace en la familiarización es, se llega a la población, se llega, primero antes de ir se coordina con el presidente de la comunidad, presidente, alguien que sea responsable, ¿no? Se pregunta, ¿no? ¿Cuántos varones, cuántas mujeres y cuántos niños? Allí en total, ¿cuántos la que conforman esa comunidad? Entonces, ya con eso ya vas visto, ¿no? Entonces, en la familiarización, ¿no? El presidente de la población, ¿no? de ese pueblo, ¿no? O el alcalde de ese centro poblado, ¿no? Va a convocar una reunión y va a decir, ¿no? Ahí justamente hace la presentación, ¿no? Que a partir de hoy vamos a tener un psicólogo aquí en nuestra comunidad, quien va a ser el responsable. Entonces, con eso ya estamos haciendo una familiarización. Ya en la segunda intervención, lo que hace la familiarización es entonces, como ya te conocen, ya eres un psicólogo, incluso hablas quechua, bueno, mejor, ¿no? En la comunidad vas a ser más acogido en ese entonces. Ese es el punto de la familiarización, según Maritza Montero, quien lo describe. Ahora, la participación comunitaria, o también como diagnóstico participativo.
Una vez que nosotros hayamos hecho la familiarización, ya nos conocen, nos hemos presentado y nos adaptamos a sus costumbres, ¿no? Tanto en la comida, en la bebida y entre otros. En la participación comunitaria vamos a ver la identificación del problema, la planificación, la toma de decisiones, ejecución de proyectos, evaluación y seguimiento. ¿Qué viene a ser eso? ¿No? Ya en la segunda visita que tú haces a la comunidad, no, vas a la comunidad, no, la población está reunión. Digamos que tienes unos 50 personas de esa población, entre varones y mujeres. Entonces, como ya te has presentado, ya te conocen, en ese entonces tú planteas como psicólogo que vas a trabajar ahí, dice, ¿no? Señores, ¿qué es lo que van a identificar el problema? ¿Qué es lo que genera mayor dificultad en su población? ¿O qué es lo que hace falta en su población? Pero cuando tú dices eso, muchos de ellos te van a confundir que eres el ingeniero de obras, que eres el arquitecto, el ingeniero civil, ¿no? O el gerente general de una empresa, que has venido de representación del gobierno central o regional. Van a pensar muchos ellos. ¿Y qué van a decir? No, nos faltan losa deportiva, nos faltan la casa comunal, nos falta, no tenemos agua potable, entonces ahí como que dice, no, uy, a esto sí no está en mis posibilidades, vas a decir. Entonces es muy importante no rechazar lo que ella, la población te plantea. Es muy bueno. Por eso es que cuando vas a ir a la población, no hay proyector, ¿no? No hay proyector porque estamos hablando de psicología comunitaria, no hay proyector. Entonces, tiene que llevar los materiales previos el psicólogo que va a intervenir en esa población, ¿no? Lo típico, ¿no? La cartulina, ¿no? Una pizarra pequeña clínica que puedes escribir, entonces en la participación comunitaria o en el diagnóstico participativo, todas las opiniones de los pobladores es bienvenido, ¿no? Es bienvenido. Se escribe todo. Si te plantearon que hay una identificación del problema, unos 15 o 10, tú tienes que describirlo. O sea, la idea es que no puedes rechazar, ¿no? La idea es aceptar lo que ellos te están planteando, ¿no? Entonces, algunos te dirán, no, aparte de las casas comunales, no tenemos carreteras y todo te van a decir. Pero va a ser otro tema. No, en nuestra población hay mucha violencia física y psicológica. También hay alcoholismo, hay drogadicción. Les van a plantear, de todo les van a plantear. Por eso es que justamente en la planificación y toma de decisión, como el tema, con la técnica de resolución de problemas, que lo hacemos en psicoterapia, similar a ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Preguntarle al presidente, ¿no? Dicen, algunos dirán, señor, no tenemos una casa comunal, ¿no? Y hay que preguntar al presidente, ¿no? ¿Ustedes tienen fondo para construir una casa comunal? No, no tenemos. Bien. Ahora, nuestros hijos no tienen campos recreativos, no tienen campos recreativos donde jugar. O sea, no hay nada en absoluto en nuestra comunidad. Los gobiernos locales no se preocupan por nuestra comunidad, pero no tenemos, señor. Bien, entonces hay que construir eso, te van a decirte, ¿no? Pero hablar es fácil, ¿no? Entonces, ¿ahí qué estamos haciendo? Digamos, en el peor de los casos, de todas las alternativas que han, o sea, de la identificación de todos los problemas, la mayoría elige por votación de hacer un campo recreativo para sus hijos en esa población. Entonces, el presidente o la comunidad ahí justamente va a decir, de psicólogo, ¿cómo vamos a hacer? Va a decir, no es que el psicólogo va a decidir, simplemente el psicólogo es la persona, que es un agente de cambio, hay que recordarse, que es la persona quien va a direccionar, quien va a asesorar en el liderazgo del presidente de esa dicha comunidad. Entonces va a decir, psicólogo no tenemos. ¿Y cómo vamos a hacer ahora? ¿No? Ellos van a pensar, como vuelvo a repetirte, que eres un trabajador del Estado o que fuiste a construir una obra, es lo que te van a plantear, es lo que piensan, pero hay que saber entenderle poco a poco, de medida que no es así. Entonces, ahí justamente el psicólogo comunitario identifica las habilidades. Digamos, en este caso, eh, todos quedan bajo una votación de crear un campo recreativo. Entonces, ahí el psicólogo, la participación que hace es, ¿no?
Bien, ¿cuántos de ustedes sabe de construcción? Digamos que tienen 30 varones en esa reunión y de ellos te dirán 4. Yo soy de construcción. Ya estás viendo la participación de la población, ya están participando. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben, por ejemplo, en tema de manualidades? Bueno, habrán mujeres que también van a decirte, pero algunos van a decir, y los que no hemos levantado la manito, psicólogo, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O en algunas personas van a decir, ¿no? En alguna mujer, ¿en qué eres bueno? Bueno, nosotros somos buenos en el tema de la cocina. Bien, perfecto. Allí lo que cuando tú haces eso, ya estás identificando las habilidades de cada población. ¿En qué es bueno? Uno puede ser bueno en la música, uno puede ser en la comida, uno puede ser en el tema administrativo, uno puede ser bueno gestionando o el líder de repente va a decir, no, yo soy bueno, pues yo me encargo del tema de gestiones, puedo solicitar ayuda a otras empresas que nos puedan apoyarnos en este proceso que estamos haciendo, ¿no? Como auspiciador psicólogo puedo hacerlo, pero psicólogo yo no sé cómo se redacta una solicitud, una carta o lo que fuese. Entonces ahí justamente la participación del psicólogo va en encaminar a dónde tiene que ir este señor y qué estamos formando con eso, de que la comunidad está desarrollando ese liderazgo que tiene. Entonces, con eso, a veces el pueblo que desarrolla estas habilidades, hasta es en muchos casos, es autónomo de su propia decisión. Y a veces no espera todavía de que los gobiernos locales vayan y digan, no, sabes que esto les falta y tomen esto, ¿no? Sino que ya ellos por su propia cuenta desarrollan esa habilidad. Miren que imagínense si tuviéramos psicólogos comunitarios en cada población. De seguro que cada pueblo desarrollaría muchas habilidades y nos sorprenderían, pero como no existen tantas labores o oportunidades para psicólogos comunitarios, hay poquísimas de trabajo o que le dan importancia a esta rama de la psicología comunitaria y no estamos desarrollando esas habilidades que tiene la población, no lo estamos desarrollando. ¿Pero por qué? Porque justamente no hay alguien un agente de cambio, no hay una intervención de un psicólogo comunitario, no existe. Por eso es que muchas veces la población carece en ese entonces. Entonces, si hubieran cada población, cada pueblito, psicólogo comunitario, bueno, habría un buen liderazgo y habría una mejor organización. Mira que es tan importante tener un psicólogo comunitario, pero lastimosamente no hay eso. A veces hay y en otros, si es que hay pocos psicólogos que laboran ahí, ¿no? Laboran quizás una de las dificultades en la característica que había mencionado, puede ser que los gobiernos regionales, tanto los locales, que no le tomen importancia a ello. Por eso es que la salud mental carece mucho, porque no hay un agente de cambio en esa pequeña población. Entonces, y ¿no? El presidente de esa población empieza a gestionar, va a las municipalidades, ¿no? A solicitar, ¿no? Entonces, ellos mismos empiezan a crear su campo recreativo para sus hijos, ¿no? O sea, buscan estrategias. Lo que nunca antes habían hecho de gestión, ellos ya saben del tema de gobernar y gestión. ¿M? Es por eso que como un pueblo que no desarrolla esas habilidades, cuando llega a un poder, pues carece de gobernar, porque no tiene las capacidades, no tiene las habilidades, porque ni en su propia población ha desarrollado ese tema de liderazgo. Por eso es que casi el 80% quienes generan los problemas, ya sea en una empresa, en la casa, como padre de familia, entre otras áreas, es el líder. ¿Por qué el líder? Porque es la persona quien lidera a un grupo de personas. Si eres padre de familia, también eres un líder, porque lideras a un grupo de niños o un hijos de 5 o 3. Pero si él es el primero en generar un problema, si eres el primero que no tiene la capacidad de resolver ese problema a ese grupo que lideras, pues mucho menos tú lo vas a hacer. Vas a tener mucha dificultad. Entonces, justamente la población a veces recae esto y necesita a alguien, un agente de cambio que lo
permita o que lo guíe en esto. Entonces, en ese entonces, como por falta de dinero, quizás en la construcción de lo que estamos planteando del campo recreativo, los presidentes, las mamás van a hacer muchas cosas. Van a cooperar, van a traer almuerzo, otros van a cooperar con lo que tienen en eso. Esa es la psicología comunitaria. Muchos piensan que la psicología comunitaria es hacer tratamiento psicológico, ¿no? Pero obviamente sin el desligarnos de eso, ¿no? Pero puede que sea otro, ¿no? Puede ser psicólogo, yo creo que lo más importante es la parte mental. El presidente diría de repente de frente a la población, es justamente el alcoholismo. Eso es lo que más prevalece en mi población. Bien, entonces el presidente tendrá que ir a un centro de salud para que pueda gestionar o solicitar, ¿qué cosa? A un profesional de la salud mental. Pero psicólogo, entonces, si hay un psicólogo, ¿él por qué no lo puede hacer? No, es que lo puede hacer en algunas veces, pero quien debe de gestionar es el pueblo, es el pueblo. Y los líderes, la que conforman, son ellos las que tienen que gestionar. Son ellos las que tienen que aprender a delegar las responsabilidades que tienen que asumir. Entonces, digamos, el presidente o el vicepresidente da la comisión y un grupo de, de un grupo de personas de la comunidad van a ir a un centro de salud, ¿no? Por favor, solicitamos esto. ¿Qué estamos haciendo? A partir de ese punto, las personas están tomando la decisión, pero para no equivocarse está el psicólogo comunitario quien le tiene que dar la guía. Entonces, ellos gestionan, ellos hacen el seguimiento de llevar a su pueblo lo que necesita o lo que le hace falta. Esa es la psicología comunitaria. Una vez hecho, una vez tomado la decisión, hacemos la ejecución. Que acabo de explicar, la ejecución del proyecto, ¿no? Entonces, el señor que haya solicitado un centro de salud vendrá, irá a un psicólogo, irá a una obstetra a poder desarrollar un taller o alguna sesión familiar o individual, lo que fuese, pero ellos lo gestionan y se ejecuta el proyecto, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? No solamente queda ahí, pero el psicólogo comunitario siempre está ahí en la evaluación y el seguimiento. Entonces, ya teniendo un psicólogo, un profesional en la planta, la comunidad siempre va a confiar en esta persona y gracias a la orientación o a la dirección de este profesional, ellos han desarrollado esto. Entonces, la idea es eso, descubrir las habilidades de cada integrante de esa población, descubrirlo. Recuerden, no es hacer un tratamiento psicoterapéutico ni tampoco una intervención médica en la psicología comunitaria. Bien, ahora, justamente una vez hecho, ¿no? Haber hecho el diagnóstico participativo, la familiarización, ¿qué viene? El diseño de plan de intervención, ¿no? El diseño de plan de intervención. Como psicólogo, el psicólogo comunitario tiene que hacer su plan de intervención, ¿no? ¿Cómo va a ser? Pero eso lo recuerden, que lo va a ejecutar con la participación de la población. No, él no solo no hace el plan de intervención. Entonces, ¿qué hacemos, no? El psicólogo comunitario llega y descubre, ya identifica, hace el diagnóstico participativo, hace la familiarización, hace el mapeo y todo. ¿Qué hace entonces? Una vez descubierto eso, ¿qué hace? Por ejemplo, acá tengo un ejemplo. El objetivo general lo que plantea es esto, ¿no? Este es un ejemplo de un plan. Reducir la prevalencia de la violencia familiar y escolares en los alumnos de la institución educativa allá de la Torre Centro de Población Arizona, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Aquí justamente en esa población, el pueblo, la comunidad solicita que intervengan en esas instituciones. O sea, el pueblo está solicitando, ¿no? Y por eso es que el objetivo general va desde ese punto de vista. Este es un ejemplo, ¿no? También ustedes lo pueden modificar desde una perspectiva diferente, no hay problema eso. Ahora, en el objetivo específico, no es se promoverá la detección temprana de la violencia familiar en los alumnos. Ese es el objetivo específico. Otro objetivo específico puede ser, ¿no? Se mejorará la calidad de vida intrafamiliar en los alumnos de la institución. Entonces, aquí estamos haciendo ¿qué cosa? Un plan. Ahora, ya una vez en las actividades,
justamente hacemos el plan, igual que hacemos, por ejemplo, en el aspecto clínico, ¿no? Cuando hacemos psicoterapia, ¿qué hacemos? Una vez haber hecho un diagnóstico categórico o presuntivo, hacemos no, un plan, que es lo que se va a trabajar con la persona X que tiene un posible diagnóstico, ¿no? Lo mismo en el ámbito comunitario, vemos qué actividades vamos a organizar, ¿no? Se organizarán charlas interactivas en conjunto con las autoridades del plantel y padres estudiantes. Pero ¿cuál sería el resultado esperado? ¿No? El resultado esperado sería, ¿no? Se logrará que los padres de familia poseen conocimiento detallado sobre la violencia. Ese es el resultado esperado que uno quiere, ¿no? Ese es en caso de este ejemplo que pongo, ¿no? Pero ¿cuáles serían los indicadores, ¿no? El porcentaje de la asistencia a las charlas, la evaluación de pre y post, la entrevista que viene por ese lado. Entonces, esto es un plan de intervención en el ámbito comunitario. Recuérdense, para hacer una intervención en el ámbito comunitario hay que hacer la familiarización. Dentro de la familiarización está el mapeo, ¿no? Conocer a la población, ¿no? Recuérdense que no se va con chaquetas enterizos, eléctricos, nada. Y si tienes que vestirte como se viste la población, con su chullo, con las cosas que tienen, también tienes que formar parte de ello. Esa es la psicología, la familiarización. Luego, una vez haberte familiarizado con esa población, haces el diagnóstico participativo. Y en base a eso se ejecuta el proyecto que vas a hacer en esa población, ¿no? Entonces, ese es en cuanto en el ámbito comunitario. Ahora, ¿qué se hace? Ahora, ¿la psicología social qué es? A ver, al inicio me respondieron que era la psicología comunitaria. A ver, continuando con la psicología social. A ver, ¿qué entendemos por psicología social? Vamos, colegas, estamos para participar. ¿Qué entendemos por psicología social? A ver, ¿qué hace entonces el psicólogo social? El comunitario identifica las habilidades de cada población. Entonces, ¿qué cosa es entonces la psicología social? ¿Tiene algo de parecido? A ver, vamos, pueden escribir por el chat, no hay ningún problema. Toda opinión es bienvenido desde su experiencia previa que ustedes conocen. ¿Qué tenemos por psicología social? ¿Qué es la psicología social? Ya está claro, la psicología comunitaria está claro. Entonces, ¿qué sería la psicología social? ¿Mm? ¿Algún voluntario? Bien. La psicología social, justamente en el libro de la 10ª edición de Robert Doms, 2005, la psicología social es una rama justamente de la psicología, pero que va a estudiar cómo los pensamientos, los sentimientos, los comportamientos de las personas son influenciados por la presencia real, imaginada o explícita de otras personas. A ver, ¿cómo es eso? A ver, ¿cómo es un psicólogo? A ver. ¿Mm? Por ejemplo, miren, vamos a hacer un ejemplo para que se logre entender mejor. A ver, son las relaciones sociales. Muy bien, Pedro menciona que son las relaciones sociales. Uy, pasé la diapositiva. Muy bien, Pedro, muy bien tu participación. Muy válido, muy válido. Vamos a reforzar lo que dijo nuestro colega Pedro. Ya, hay que reforzar lo que dijo nuestro compañero Pedro. Pedro tiene mucha razón en ese punto. Si alguien habría que agregar, bienvenido también su comentario. Y seguimos construyendo, ¿sí? La psicología social, vamos a poner ya, como dije a esto, bastante influye, son influenciados. Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Imagínate que en ocasiones esto pasó cuando estabas incluso en la secundaria o en la primaria, ¿no? Cuando el docente, ya sea en la universidad, el docente deja un trabajo, ¿no? ¿No? Desarrollar, por ejemplo, un organizador visual de X curso, un organizador visual. Y la mayoría,
por no decir casi todos, hacen un organizador visual con dibujos, ¿ya? Con bastantes dibujos, con dibujos animados, ¿ya? Con dibujos animados. Y tú preguntas, y te pregunta el compañero del costado, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo hiciste la tarea? Te dice, ¿no? Y tú le haces ver, no, pero el tuyo está con contenidos con palabras claves, ¿no? Con letras legibles y de colorcitos, pero no tiene dibujos, no tiene dibujos. Pero el costado del compañero que está a tu lado tiene más dibujitos, ¿ya? Y vas a otro compañero y también lo tiene similar. Y cuando te das cuenta, por tu alrededor, la mayoría coincide con esa actividad que tú hiciste. La mayoría coincide. O sea, la mayoría hizo un organizador visual con imágenes. Pero tú eres el único que casi no agregó ninguna imagen. Pero entonces dice, no, wow, pero la mayoría entonces lo hizo. Entonces yo también lo voy a modificar. Eso es la psicología social. La psicología social es eso, ¿no? O sea, la psicología social se enfoca en cómo los individuos son influenciados por su entorno social, analizando aspectos como, por ejemplo, percepciones, pensamientos, sentimientos y comportamientos en el contexto social, ¿no? Y para diferenciar, ojo, y por otro lado, la psicología comunitaria también va más allá del individuo. ¿En qué se centra? Se centra en su atención, en las interacciones dentro de la comunidad, ¿no? Va identificando, va potenciando las habilidades colectivas para abordar los problemas comunales, ¿no? Para generar qué cosa? El bienestar. Esa es la psicología social. Otro ejemplo psicólogo. Mire, la psicología social, por ejemplo, esto puede ser, mire, otro ejemplo. Yo creo que con ejemplos se entiende mejor, ¿sí? La psicología social es más amplia, es más macro, la intervención es más en general. En cambio, la psicología comunitaria es más específico. Tiene un grupo, una cantidad exacta con quienes va a trabajar. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que eh, les contrate ¿no? Mm, un distrito X, de acá de la zona donde ustedes se encuentran, en el distrito donde se encuentran, ¿no? Dice, queremos un psicólogo social. Ya, como psicólogo social vas a trabajar ahí. Entonces, y más o menos similar a lo que hace la psicología comunitaria vas a ver, ¿no? Bien. Y en su distrito, señor alcalde, ¿cuántos centros poblados existen? Ah, tenemos un aproximadamente de 20, te van a decir. Bien, son 20. Pero psicólogo, en estos 20, lo que tenemos la meta es justamente trabajar la funcionalidad familiar. Lo que pasa es que actualmente se está viendo que no hay una buena cohesión familiar, no hay buena adaptable familiar, ni una comunicación familiar. Ese es un ejemplo que pongo. ¿Otros ejemplos puede haber? Sí, pueden haber. Pero en cada centro poblado, ya pues hay aproximadamente como 100 personas. Pero si lo sumas con esos 20 centros poblados, son muchos, ¿no? Son demasiados. Por eso es que la psicología social es más amplia, es más macro. Pero entonces tú dices, pero no, no voy a poder, mejor preferiría ser comunitario. En el comunitario sí hay una comunidad específica, ¿no? Y hay una cantidad exacta. ¿Qué haces entonces ante eso? ¿No? Entonces, ya, como conoces la teoría en la psicología social, entonces, ¿qué dices? Muy bien, voy a hacer una invitación a todos los presidentes de esos centros poblados. Los recopilas a los 20, ¿no? En el auditorio los recopilas a los 20, porque no vas a poder citar a todos, porque son muchos. Entonces, el psicólogo social llama a los 20 personas. Esas 20 personas van a participar y
cada presidente de ese centro poblado va a tener opiniones diferentes. Va a decir lo mismo que hicimos en la participación o la identificación del problema el diagnóstico participativo, lo mismo va a hacer. Va a decir, bien, perfecto. En mi población, señor psicólogo, esto está pasando, ¿no? Van a decirte, no, la familia no tienen, muchos son madres solteras, padres solteros, otros te dirán, no, hay mucho alcoholismo, mucha drogadicción, mucha violencia física, económica y social, te va a decirte. Cada presidente te va a decirte diferentes perspectivas, pero según la necesidad que se requiere, se toma una decisión, ¿no? Se busca, ¿no? Dicen, perfecto. Entonces, según lo que demanda el problema, lo que mayor prevalece, empiezan a intervenir en eso. Una vez que se identifica ese problema que releva por, en este caso, la funcionalidad familiar, entonces el psicólogo les capacita a esos 20 presidentes de esos centros poblados, a los 20 los capacita. Les da capacitaciones, un día o 2 días, dependiendo cómo es el trabajo del psicólogo. Los va a capacitar y va a decir, no, perfecto, vamos a hacer lo siguiente. Una vez que los capacita, una vez que las autoridades ya tienen el conocimiento previo, lo que han aprendido es lo que han aprendido, cada uno de esos presidentes van a llevar a su pueblito. Ellos ya son los que van a desarrollar esa actividad, lo que aprendieron contigo. O sea, el conocimiento que tú le diste, ellos transmiten ya en su población. Eso también forma parte de una psicología social. ¿Ve? Entonces, te das cuenta, la psicología comunitaria es un grupo más específico, trabaja con una cantidad exacta. Pero en este caso, la psicología social es más amplia. Por eso es que la psicología social siempre se va a enfocarse en los individuos, ¿no? Cómo son influenciados por su entorno social, el entorno social, cómo va influyendo en ese foco de que viene ahí, ¿no? Por eso, Robert Dons, 2005, en su obra La psicología social, definen esta disciplina como la ciencia que va a buscar entender la naturaleza y las causas del comportamiento y del pensamiento individuales en situaciones sociales, ¿no? Básicamente, esta definición destaca varios aspectos claves. Está primero el enfoque científico, el comportamiento y el pensamiento individual, ¿no? Y también vamos a ver las situaciones sociales, cómo el entorno social va a influir. Entonces, en base a eso, ahora voy a ver un mensaje acá tengo, a ver. Nacen, la psicología social, nacen los psicólogos sociales. Y en la psicología social nacen los del psicosocial. Ah, claro, perfecto, sí, justamente viene desde ese punto la psicología social, ¿no? Entonces, una vez que se identifica estas dificultades, entonces el psicólogo social va a tener que realizar ciertas intervenciones, como talleres. Pero ¿dónde más el psicólogo social puede desempeñar su ámbito laboral? Su ámbito laboral de un psicólogo social puede ser incluso en las empresas, en organizaciones públicas o privadas. También va a ver cómo va influyendo, ¿no? La conducta de una persona al otro, cómo influye bastante en eso. Puede trabajar en tema de liderazgo, también puede trabajar en tema de liderazgo, pero ojo, eso no quiere decir que estamos invadiendo el trabajo del psicólogo organizacional. Una cosa es que el psicólogo organizacional vela por el bienestar, prevalece, por ejemplo, o sea, eh, por el tema del estrés laboral, ¿no? El tema de la selección de personas, el reclutamiento es una cosa diferente. Psicólogos sociales, en base a lo que identifica, cómo es que está influyendo, ¿no? Su entorno social, en base a eso, o cómo es que el liderazgo de la persona influye a sus trabajadores, entonces en base a eso él trabaja, ¿no? No sin irnos más allá de lo que hace un psicólogo organizacional.
Ya, entonces es muy bonito, ¿no? Si se dan cuenta, la psicología va a estar en todos lados, ¿no? En donde estén las emociones. Ahí va a estar la psicología. ¿Quién no tiene emociones? ¿No? Por ejemplo, puede estar un tema legal, sí. En un colegio, también. En unas municipalidades, sí. Privadas, también. Entonces la psicología va a estar en todos lados donde estén las emociones. Nadie se puede liberar de las emociones. Todos. Entonces es ahí donde vamos a encontrar en cuanto a la psicología. Por eso tiene un enfoque científico. Por eso generalmente la psicología social va a utilizar el método cuantitativo, porque aquí va a utilizar las encuestas, porque el psicólogo social puede utilizar los porcentajes, las frecuencias, a diferencia de lo que hace en la psicología comunitaria, porque se basa más en la cualitativa, la entrevista. Pero aquí ya también el enfoque científico va a utilizar un método cuantitativo, va a utilizar los porcentajes, va a ver qué porcentaje de personas sufren de violencia tal, en un 65%, 55%, y cuántos han mejorado, o qué porcentajes hay. Entonces, pero al final, esto se fusiona. Imagínate que si lo fusionamos los dos, ¿no? Entre lo comunitario y lo social. Entonces forman, por eso es que son multidisciplinarios, siempre van a ser apoyados por todos, la intervención de todos los profesionales van a ver en ese punto, ¿no? Ahora, el comportamiento y el pensamiento individual, las situaciones sociales, ¿no? Dichamente es eso, cómo influye, como el caso del ejemplo que hice hace un momento, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo de la psicología social. Imagínate que tú eres, digamos que tú eres psicólogo, bueno, estudiante de psicología, un decir, ¿ya? Un ejemplo, digamos que tenemos un jovencito, un joven en formación de estudiante de psicología, pero su alrededor, su entorno social, eh, sus amigos son con grado de maestría, un grado de doctorado, ¿no? Y uno es bachiller y uno es licenciado. Total, tiene 4 personas que lo rodean. Es decir, que existe mayor probabilidad de que él sería el quinto integrante de ese grupo, que sería el próximo magíster o el próximo doctorado. Y si lo llevamos al contrario, otro ejemplo sería, ¿no? Estudiante de psicología, está en formación, pero su entorno social es lo contrario, ¿no? El otro es conformista, el otro siempre, eh, por no decir, aún depende de sus padres, ¿no? Pero no estudia, depende mucho de ellos. Entonces, esa persona, él sería el tercero en que pueda ser, hay mayor posibilidad, el tercero en que pueda ser uno de ellos. Pero eso va a depender mucho de la resiliencia de la persona que tiene. Pero, como vuelvo a decir, el entorno social es la que influye mucho, ¿no? Como el primer ejemplo que hice, ¿no? Entonces, en este caso, él sería el cuarto doctorado, magíster o licenciado, ¿no? Entonces, eso es otro claro ejemplo de la psicología social. Entonces, en base a eso es que justamente se hacen las intervenciones. Vamos a pasar a la siguiente material. Bien, aquí está. Vamos a diferenciar ciertos puntos. Vamos a ver, en el enfoque principal, la psicología social analiza cómo las personas son influenciados por otras en su entorno social, influyendo pensamientos, emociones. Y por otro lado, en la tercera columna, la psicología comunitaria, se centra en mejorar la calidad de vida y el bienestar de las comunidades, promoviendo la participación activa y el empoderamiento de sus miembros. Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de lo social y el objetivo de lo comunitario. El objetivo ya también es comprender y predecir las interacciones sociales que afectan a los individuos. Y en lo comunitario van a ver, aplicar cómo este conocimiento va a generar esos cambios positivos en esa comunidad, abordando obviamente problemas específicos.
y fortaleciendo el tejido o la cohesión social. Otro, un aspecto en los métodos utilizados. El método industrial que hace el psicólogo social suele emplear estudios controlados, encuestas, como le decía. ¿Para qué? Para que pueda obtener datos sobre los comportamientos o actitudes. Pero en cambio, en la psicología comunitaria, vamos a ver que va a utilizar enfoques participativos, ¿no? Enfoques participativos. La familiarización, acá hace un poco les he explicado, con la comunidad, ¿qué cosa? Para identificar necesidades o desarrollar soluciones conjuntas. Ahora, en el ámbito de acción, vamos a ver en el ámbito de acción. En el ámbito de acción, en la parte social, se aplica en diversos contextos, como campañas publicitarias, organizaciones y estudios académicos. Pero en el comunitario se desarrollan principalmente en comunidades locales. Comunidades locales. ¿Qué cosa? Colaborando con organizaciones comunitarias, servicios de salud, grupos sociales. ¿Con qué fin? Para abordar los desafíos específicos que presenta esa población. Por eso, entonces, esta es la diferencia que vamos a ver en la psicología social y comunitaria. Ahora, entonces, ¿cuál sería el plan de intervención en un aspecto social? Justamente va a identificación del problema. ¿Qué va a hacer? O sea, va a comprender la situación o el fenómeno social que se desea intervenir en esa población. Dos, los objetivos de intervención. Los objetivos específicos, bueno, generales partiendo de eso, partiendo generales y específicos. ¿Cuál es el objetivo entonces? Justamente los objetivos es establecer metas claras, ¿no? Metas claras y alcanzables que van orientadas a la acción. No, vuelvo a repetir, aquí vamos a ver objetivos generales y objetivos específicos. Ahora, en el marco teórico, justamente en nuestro plan de intervención, en nuestro marco teórico, tiene que haber una base, una intervención en teorías, como los modelos psicológicos, que van a respaldar a las estrategias que nosotros vamos a elegir. ¿No? Por ejemplo, el caso, ¿no? Les hablaba de Maritza Montero, ¿no? En la psicología comunitaria, ella es la que, si nosotros queremos hacer una intervención, entonces ahí está justamente de tener esos modelos psicológicos que van a respaldar a las estrategias que nosotros vamos a elegir. Es muy importante, mire que es importante conocer las metodologías, ¿no? Y eso parte también en qué, no solamente en lo social y comunitario, hasta cuando tú haces una investigación de cualquier enfoque, vas a necesitar un metodólogo quien va a hacer una guía a la estructura. Y es muy importante aquí también en lo social, en lo comunitario y entre otros. Ahora, cuando buscamos estrategias y técnicas, ¿qué hacemos acá? Lo que aquí vamos a hacer es justamente vamos a seleccionar esos métodos adecuados que a nosotros nos van a permitir a desarrollar un buen trabajo. Por ejemplo, está la encuesta, la entrevista, los talleres, o ya sea otro, va a depender mucho de la habilidad del psicólogo que pueda implementar otras intervenciones. No necesariamente lo que acabo de escribir, pueden haber otras, pero mucho depende de la habilidad del psicólogo quien lo va a desarrollar la actividad. Ahora, en la evaluación, entonces, para medir el impacto de la intervención, ¿no? La evaluación es justamente, es medir el impacto de la intervención para determinar su eficacia y obviamente realizar ajustes a necesarios. Entonces, eso es lo que viene a ser. Por ejemplo, aquí vamos a ver, esto acá voy a traerlo acá. A ver, acá tenemos un ejemplo práctico. Mm. Por ejemplo, en una comunidad con altos índices de violencia doméstica, se podría diseñar un plan que incluya el diagnóstico, el objetivo, el marco teórico, las bases, las estrategias, la participación y la evaluación. Esto es un caso.
Miren, primero que se hace un diagnóstico, ¿no? O la identificación del problema. Ya, es similar a la del comunitario, ¿ya? Pero ojo, que acá no trabajas con una población local exacta. Eso hay que tenerlo diferente. El diagnóstico es realizar encuestas para identificar la magnitud del problema y las necesidades específicas de las víctimas. Porque aquí justamente el caso, el ejemplo que planteamos es, en una comunidad con altos índices de violencia doméstica, se podría diseñar un plan que incluya. ¿Que va a incluir qué cosa? Hacer un diagnóstico. Y para hacer ese diagnóstico, ¿qué necesitamos? Necesitamos utilizar la técnica de la encuesta. Y esa es la que a nosotros nos va a permitir qué cosa? A poder ver la magnitud del problema, a ver cuáles son esas necesidades específicas de las víctimas. ¿Mm? Si vamos por este lado, por ejemplo, ya aquí en los objetivos, vamos a ver, por ejemplo, el objetivo sería, ¿no? Reducir la incidencia de casos de violencia y aumentar el conocimiento sobre recursos de apoyo. Ahora, tú te estás planteando tu objetivo es reducir, pero ¿cómo vamos a reducir? Justamente viendo con las estrategias. Las estrategias. ¿Qué estrategias vas a aplicar para poder cumplir este objetivo? Las estrategias. ¿Qué vas a hacer? Bueno, en este caso hay un ejemplo, ¿no? Organizar talleres educativos, campañas de sensibilización y establecer líneas de apoyo psicológico, ¿no? Entonces, este es una estrategia. ¿Puede haber otra estrategia psicólogo? Sí, puede haber. Y va a depender mucho de la habilidad del psicólogo quien va a diseñar el plan de intervención. Puede, por ejemplo, incluir como campaña de sensibilización, quizás invitar a otras instituciones, también forma parte de ello. Buscar una alianza de que este taller, de que el plan que tienes lo puede ser desde un equipo multidisciplinario también. Por eso justamente viene ya la parte de gestión, ¿no? En parte de la gestión viene ese punto. Ahora, en el marco teórico, ¿no? Basarse en el modelo, ¿no? En el modelo de cambio de conducta y empoderamiento comunitario, ¿no? Empoderamiento comunitario, ¿no? Ahora, en la participación hay que formar comités comunitarios, ¿no? Que colaboren en la organización de actividades y difusiones de la información, como les puse en el ejemplo, ¿no? Si tienes 20 presidentes que representan a esa población, entonces, a través de ellos, ¿tú qué vas a hacer? Vas a hacer la difusión de información, vas a generar los comités comunitarios, o sea, vas a formar grupos. ¿Qué grupos se van a encargarse de poder difundir y qué grupos van a encargarse de poder apoyar o solicitar a otras instituciones? Es que también, como vuelvo a repetir, acá siempre la parte comunitaria también influye. Por eso es que ellos dos, tanto lo social y comunitario, siempre van a ir de la mano. Siempre van a ir. Eso es muy importante tener lo social y comunitario, ¿no? Si hay alguien que le interesa mucho en el aspecto comunitario, es un trabajo más de campo, muy interesante, como lo explicamos, como le detalla en la metodología de Maritza Montero que plantea. En lo social también. O sea, alguien que, pero ojo, sin olvidarse de los principios del aspecto clínico, ¿ah? Eso no puedes dejarlo. Psicólogo que no conoce la parte clínica, te vas a perder sin dejar a un lado estos principios, sin dejar esos principios, ¿sí? Ahora, participación. Como vuelvo a repetir, van a ver los comités comunitarios que van a colaborar en las organizaciones. La evaluación. En la evaluación, ¿no? Vamos a ver, ¿qué cosa vamos a hacer? Vamos a ver, analizar la reducción del caso reportado de las efectividades de las. Aquí en la evaluación, ¿se ha logrado lo que el objetivo planteado o no se ha logrado? ¿No? Si no se ha logrado, entonces, como lo esperábamos, entonces tendríamos que cambiar algunas estrategias para que este plan práctico pueda surgir mejor. Entonces, la idea es analizar la reducción de estos casos reportados.
dé un punto más para ver la efectividad de las estrategias que nosotros vamos implementando. Entonces, hasta aquí he sido bastante claro y preciso con los ejemplos, diferenciando entre la psicología social y comunitario. Es un trabajo más de campo en esto, colegas, y es muy interesante trabajar en el entorno social, ¿sí? Y ahora, entonces, yo a través, doy por finalizar la clase de hoy que se ha desarrollado en este proceso, que ha sido muy resumido y muy práctico lo que quería transmitirles a ustedes en cuanto a la psicología social y comunitaria. Si habría alguien que si tuviera alguna duda en preguntarme, pues no dude, estoy aquí para poder responderles alguna dificultad que tenga. Muy bien, veo que todo está claro de la participación de